Buenas tardes, muchas gracias de estar con nosotros en el programa Dr. Bordenave y su salud, donde le vamos a tener invitados especiales para aprender sobre la medicina y el bienestar. Y hoy tenemos un invitado que nos va a hablar sobre la hipnoterapia. Es algo que yo he oído mencionar, no sé cómo se usa, en qué casos se usan, pero vamos a aprender los dos. Así que vamos a entrar al programa directamente. Tengo el placer de presentar a María Pilar González, que es una hipnoterapeuta o terapista aquí en el sur de la Florida. María Pilar, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola, buenas tardes, gracias. Quisiera primero que nada que usted nos explique a todos nosotros qué cosa es una hipnoterapeuta, un hipnoterapist. Sí. Depende del estado, se hace una distinción muy grande sobre un hipnoterapeuta o un practicante de hipnosis o hipnotista. Simplemente para que el cliente sepa, porque un hipnotista está entrenado a trabajar con la hipnosis, pero un terapeuta puede ser un licenciado de medicina, de counseling o médico, psicólogo, psiquiatra, pero no todos los hipnotistas son psicólogos o psiquiatras. Y ahí hay la distinción que uno cuando va a hablar con alguien pues debe de saber bien. La hipnosis es simplemente una relajación de lo que es la mente consciente, o sea, los 5 sentidos. No estás inconsciente, pero al relajar la mente consciente entras a la parte del inconsciente, a donde tenemos todos nuestros hábitos y todas las programaciones, ¿no? Es la memoria larga. Ahí es cómo se trabaja con la hipnosis. ¿Y la hipnosis desde cuándo tiene su función? ¿Desde cuándo se conoce esta rama? ¿Y es una rama de la medicina tradicional? No es tradicional, es complementaria. Se usa mucho ahora complementariamente con la medicina tradicional. Por ejemplo, hay personas que no pueden tener anestesia para dentistas, por ejemplo, etcétera, y se usa mucho la hipnosis. Para prevenir el dolor. Sí, para como poder, anestésico. Exacto. Y eso se usa mucho, creo que en países asiáticos, en la China o algo, la hipnoterapia mucho. como anestesia. También en Europa es mucho más conocido y se usa mucho más este tipo de, o sea, hipnosis para pain management, también se usa mucho. Y usted estaba hablando de diferentes entre la hipnoterapeuta y un técnico. ¿Qué es la diferencia? ¿Qué tipo de educación, qué tipo de tiene usted para poder ejercer yo eso? soy certificada, trabajo ya con la hipnosis hace 15 años y me certifiqué con la International Association of Counselors and Therapists, que está por New York y están en todos los Estados Unidos y te requieren, bueno, ahora ya requieren casi 200 horas de entrenamiento y es una certificación. Además, te requieren todos los años una cantidad de horas de continued education, o sea, para continuar la educación y estar en el tema. ¿Cuándo se usa la hipnoterapia? ¿Qué tipo de condiciones puede dar? Usted mencionó sobre la anestesia en vez de tomar medicamentos, pero ¿qué otras condiciones? ¿Qué tipo de paciente va a verle a ustedes? Es más conocido para dejar de fumar y bajar de peso, ¿no? Pero también se trabaja mucho con lo que es estrés. Claro, el estrés hace mucho en el cuerpo, puede darte hasta dolor de cabeza, dolor físicos. Claro, siempre cuando viene alguien con dolores, siempre pedimos un background sobre, para estar seguro que no sea, claro, un problema médico, ¿no? Médico. Claro. Pero fuera de eso, sí, estrés es como una relajación prácticamente, es como hacer una meditación. Pero si yo le digo, o sea, relájase ahora enseguida, uno no sabe cómo relajar. Entonces, yo puedo guiar a esa persona a entrar en ese estado de meditativo y relajación. Entonces, ¿usted le enseña a esa persona cómo lograr un estado de tranquilidad? Sí, claro. ¿Ese es el propósito también? Eso también es parte, depende de lo que viene a trabajar la persona. Yo siempre he asociado como la hipnoterapia personas que tienen unos traumas psicológicos, emocionales. Entonces, para ver de dónde previene, creo que usted estaba hablando conmigo, eso es algo que se llama regresión, es diferente. Claro, bueno, es una rama de ello, digamos, se puede trabajar. Claro, nosotros tampoco somos, no practicamos medicina, no hacemos diagnósticos ni nada de eso. No recetan medicina. No. Entonces, claro, si viene una persona con problemas serios psicológicos, o sea, no podemos trabajar con una persona de ese tipo, con esa condición. Pero lo que estamos hablando de la regresión, por ejemplo, hay veces que personas tienen un miedo tremendo a una rana y no saben por qué.
Y esto es un ejemplo, y entonces se puede llevar a la persona a hacer una regresión a buscar el origen de esa condición. Y ahí puede salir de verdad que hubo a lo mejor algo en la niñez y fue una bobería, o sea, cualquier cosa, una rana le brincó y se asustó mucho, entonces ahora ya eso, o puede ir a una vida pasada, en un caso de rana quizás no, pero por ejemplo miedo al agua o miedo al fuego, o sea, un miedo tremendo sin haber tenido una experiencia aquí de haberse ahogado o de nada de eso, ¿no? Entonces, en el caso de las ramas, esto funciona para personas que tienen diferentes tipos de fobias. Sí, también. Ok. Es bien interesante. Y entonces, para fobias, pero también para ayudar con adicciones, ¿funciona? Adicciones, claro, el cigarro es uno de ellos. También podemos ayudar a personas que están recuperándose ya de adicciones, porque con la hipnosis, al entrar al inconsciente, trabajamos con sugestiones, afirmaciones y visualizaciones. La mente no sabe ninguna diferencia entre lo que tú te visualizas o te imaginas y lo que es real. Entonces, se funciona para buscar las causas, como de fobias, pero también funciona para tratar de influenciar a la persona que tiene adicciones. Cambiar la manera de ver las cosas. Sí. Por ejemplo, las personas quizás con problemas de adicciones son inseguros, tienen miedos, o sea, han pasado por cosas en la vida. Y aquí se le trabaja con autoestima, verse ya fuera de todo eso, más exitoso, o sea, podemos ver metas, trabajamos con metas y las ideas que quiere ya en la vida, porque muchas veces una persona que ha tenido problemas de adicciones ha estado en lo peor. Y ¿cómo tú vas a salirte de una situación negativa si no sabes ni imaginarte o pensar cómo es el estar afuera? Es mucho, yo trabajo mucho y esto es muy bueno para trabajar en cambiar tu manera de pensar hacia lo positivo. Cuando todo lo que hacemos en la vida empieza con la mente, las ideas, pensamos y luego lo ponemos en efecto. ¿Y qué sucede? Que según trabajamos con eso y pensamos positivamente, nos sugestionamos positivamente, ponemos la mente en que de aquí a 1 año, 2 años puedo tener un trabajo, puedo estar otra vez en algo positivo, voy a tener buenas amistades. Tú vas atrayendo eso ya solo con la misma actitud. Y lo mismo sucede, bueno, usted como médico lo sabe, que una persona con una actitud positiva recupera de operaciones y de cualquier situación médica, clínica, mucho más rápido, es la actitud. Y cuando una persona, bueno, hay estudios hechos de que la persona que se le ha trabajado con hipnosis después de una operación recupera más rápido, con menos problemas, es más, ya tiene menos ansiedad y hasta antes de la operación ya entra con más tranquilidad y todo es mucho más positivo. ¿Qué tipo de cirugía se beneficiaría de una hipnosis pre-cirugía y post-cirugía? Mire, el parto, hay parto con hipnosis. O sea, que en vez de dar raquidia o medicamentos, se usa la hipnosis. O sea, ya solo una mujer pensar que no tiene que pasar por dolor, o sea, tener esa actitud que es una cosa natural, o sea, algún dolor va a tener, pero no tiene que ser ese, o sea, tan y entonces la hipnosis se puede utilizar al mismo tiempo que se está usando medicamentos tradicionales, terapias tradicionales. Sí. ¿Y el tipo de paciente que va a su oficina? ¿Son pacientes de todo tipo de edad, diferentes clasificaciones? De todo, niños también, porque muchas veces los niños jóvenes tienen presión en la escuela, inseguridades, miedos, y son muy fáciles porque ellos tienen menos programaciones negativas que ya según vamos siendo más grandes, ¿no? ¿Y una sesión de hipnoterapia, en qué consiste? ¿Qué tiempo se demora? Depende, yo lo trabajo entre 1 y 2 horas, porque si estamos adentro de un trabajo, no, o sea, los 50 minutos pasaron, no, te tienes que ir, no, porque a veces cuando la persona está bien relajada, ya estamos en ese estado, me gusta, o sea, completar ya lo que estamos haciendo. ¿Y cuántas veces hay que hacer la hipnoterapia? ¿Qué frecuencia hay que hacer? ¿Semanalmente, mensualmente? ¿Por qué tiempo? A mí me gusta hacerlo por lo menos 1 vez por semana. Hay veces que 2 veces, pero depende de qué se trabaja. Para dejar de fumar, personalmente yo trabajo 3 sesiones, aunque muchas personas, la mayoría, ya pueden dejar de fumar con la primera sesión. Pero no todo el mundo es igual, no todo el mundo
es tan fácil o sea, uno tiene que conocerme, tiene que sentirse cómodo para poderse relajar en esa silla, dejarme llevarle por el proceso, ¿no? Aunque la persona está consciente y alerta de lo que yo le estoy hablando, ¿no? Pero a mí me gusta trabajar con 3 sesiones para dejar de fumar. Otras situaciones depende, pueden ser 6 sesiones, 8, depende de la persona, la condición y todo eso. ¿Y qué porcentaje de mejoramiento hay con hipnoterapia? ¿Se sabe? ¿Se ha hecho estudio? Varía mucho porque depende de qué, pero en general se ve que hay un efecto muy grande con la hipnosis que ayuda. El fumar en general es un 90%. Para otras situaciones depende del caso, pero siempre se ha visto que, porque como ayuda con lo que ya la persona quiere hacer, pues siempre tiene un resultado positivo, aunque sea de un 20-30%. Pero el paciente siempre tiene que tener el deseo de dejar y cambiar ese hábito, porque si uno lo fuerza a ir para hipnoterapia, pero no está todavía con esas ganas de dejar ese hábito, no va a funcionar, ¿verdad? No, yo como le digo a la persona, o sea, yo no tengo una varita mágica, o sea, tiene que ser el deseo de la persona. Exacto. Definitivamente. Y sin ser el cigarrillo, también para el alcoholismo, para el juego, el vicio del juego, todas esas cosas funcionan también. Sí se puede trabajar con eso. ¿Y qué usted está haciendo para los niños? Los niños están usando mucho la hipnoterapia en vez de medicamentos. ¿En qué situaciones? Por ejemplo, a veces por inseguridades, miedos. Las escuelas tienen hoy en día mucha tensión, mucho estrés. Más bien a lo mejor en causas que un muchacho estaba trabajando muy bien en la escuela y algo sucedió y de pronto las notas le bajaron. Y a lo mejor le pusieron en un gifted program o algo donde ahora tiene mucha tensión y es como el miedo a eso y empieza a cerrarse y se puede trabajar con autoestima y tal, o sea, sugestiones positivas y aumento de su propio, o sea, como él se vea, ¿no? Que se vea suficientemente capaz. Y usted trabaja con los médicos les mandan pacientes muchas veces a los hipnoterapeutas. Hay médicos que recomiendan. ¿Pediatras sí. o quién son los que recomiendan? Depende, hay todo tipo, hasta psicólogos y psiquiatras que no trabajan, porque hay psicólogos y psiquiatras que han trabajado, se han cogido cursos de hipnoterapia y ellos mismos lo trabajan, pero hay otros que no, y entonces también recomiendan al cliente que busque a un hipnotista o un practicante de hipnosis. ¿Y hay algunas complicaciones, algunos riesgos con la hipnoterapia? Que yo sepa, sinceramente no, porque es un estado, como dije, de relajamiento de la mente. Ahora, yo creo que es normal, es como con todo, ¿no? Uno debe de buscar con quién se está viendo, si tiene un poco de background, o sea, cuántos años lleva trabajando. Esto es un poco, o sea, un poco de sentido común el buscar una persona que sepa trabajarlo. Por ejemplo, si haces una regresión, debería de ser alguien que sabe trabajarlo, porque, por ejemplo, si vas a una situación y no todas las regresiones es regresar a un trauma, a veces es una vida muy aburrida, no tiene que ser algo fantástico. Pero no quieres que esa persona te lleve a un incidente que sea un poquito fuerte y que no sepa qué hacer con ello, ¿no? Y te deja, entonces sales, pero ¿y ahora qué? ¿No? Y hay que saber que trabajarlo y soltar ese sentimiento. Interesante que está. Quédense con nosotros que después del comercial vamos a seguir hablando con María Pilar González, que es una hipnoterapeuta aquí en el sur de la Florida, muy interesante, y vamos a hablar sobre la regresión, así que quédense con nosotros, venimos enseguida. Y estamos de regreso con María Pilar González, que es una hipnoterapeuta aquí en el sur de la Florida. Y antes del comercial estábamos hablando de la hipnoterapia, que es como una forma de meditación, estábamos hablando. Exacto, es el mismo estado de mente, es entrar en el estado alfa de las vibraciones mentales, o un poco más profundo. ¿Qué cosa es el estado alfa para los que nos están viendo ahora? ¿Qué diferentes etapas hay de estado de ondas? El beta es donde estamos ahora conversando y alerta, cuando ya nos relajamos un poco y son las ondas cerebrales, que es diferente. Exacto. Y entonces entras al alfa, que entonces vas relajando y entonces puedes entrar en delta y theta, que son más profundos. Ahí es cuando entramos ya en sueños o en estados en el subconsciente, etc. Entonces, cuando hacemos la hipnosis es en sí entrar en alfa. Ya con alfa podemos hacer mucho trabajo porque ya estás relajado, lo que es la facultad crítica se abre
y ya estás más abierto para aceptar sugestiones. Ahora, por ejemplo, yo puedo hacer una sugestión, por ejemplo, para alguien que quiere bajar de peso y decirle, jamás y nunca más vas a comer dulces. No sé, pero yo creo que nadie quiere nunca más comer algo dulce. Entonces, esa sugestión, el inconsciente va a decir, no creo que quiero eso. No lo va a aceptar. Pero sí va a ser diferente decir, vas a comerlo en cantidades moderadas. Eso ya está más positivo y ya está más aceptable para ¿Y eso usted se lo eso. dice o lo hace cuando la persona está en un estado de hipnoterapia? Exacto. Meditación más o menos, que está más aceptando la sugerencia que usted le está planteando. Exactamente. ¿Y qué pasa? Porque he habido cosas o he oído, si le plantea algo malo a esa persona, vete a robar un banco o algo, ¿eso pudiera suceder o no? Sinceramente, lo que pasa es que cuando entramos al inconsciente, tu propio carácter se abre más a aceptar lo que se te está diciendo. Quiere decir, si tienes ya un instinto de ser un ladrón, lo vas a hacer. Exacto. Es igual que en el militar. No todo el mundo está hecho para ser un sniper, por ejemplo. Un francotirador. Exacto, ok. Entonces, ¿qué sucede? Claro, alguien puede ser entrenado, pero no todos. Ahora ya el que tiene ese carácter lo puede hacer, igual que robar un banco o tal, o como se ve en las películas de policía que hipnotizan a uno con una llamada de teléfono que va a ir ahora a matar a alguien. O sea, no, si no es una persona que ya tiene ese instinto, a lo mejor no tienes ni que hipnotizarlo, lo tienes que simplemente... Así que usted ayuda a esa persona a lograr un estado que se logra cuando uno medita. Exacto. Y entonces cuando está en ese estado ya tranquilo, más aceptable, menos cosas del consciente, es cuando usted le plantea diferentes ideas positivas. Exacto. Para que esa persona después pueda aplicarla. Exacto, lo que se llama la afirmación, que son afirmar cosas positivas, las sugestiones positivas y visualizar. O sea, casi vivo en tu mente, viéndote ahora ya, por ejemplo, si has tenido, yo me fracturé un pie y a la semana me quitaron ya el yeso. Y yo empecé a trabajar con la hipnosis, viéndome que yo podía brincar en ese pie, saltando, jugando básquetbol, corriendo, y que ese pie estaba ya completamente sano. A la semana me quitaron el yeso, aunque me dijeron que iba a ser 3 semanas, y justo al mes tuvimos una boda y estaba bailando en la boda sin problema. O sea, aceleré todo eso, ¿no? Con ese proceso mental. Sí, eso científicamente se ha comprobado, que la manera que una persona ve las cosas, si es positivo o negativo, influye al sistema, la salud de esa persona. Personas que son positivos, que ven el vaso medio lleno en vez de medio vacío, son personas más optimistas, que tienden a tener menos infecciones, menos enfermedades y se recuperan mucho más. Entonces ya estoy tratando de entender que la hipnoterapia ayuda a esas personas a lograr esos estados. Exacto. Okay, porque la verdad que no estaba muy seguro. He oído mucho hipnoterapia, pero no sabía en qué contexto se usaba. Y estábamos hablando también de algo muy fascinante, que es la regresión. Exacto. Han habido muchos libros, muchos estudios científicos con personas que han padecido de, personalidades múltiples puede ser, y que han hecho estudios y se ve que esas personas tienen traumas alguna etapa de su vida y se logró tratar de ver eso con el proceso de regresión. ¿Qué cosa es regresión? Una regresión puede ser una regresión hacia el año pasado, hacia la niñez o hacia otra vida, para los que creen en reencarnación. Y si alguien no cree en reencarnación, no va a funcionar. Sí funciona, porque lo único que le digo entonces a ese cliente es, mira, tómalo como que es tu mente desarrollando aquí ahora una película o una historia en donde sale alguna emoción que tienes que sacar, por ejemplo, de abandono. Está bien, me das un cuento de un abandono, pero lo trabajamos porque en la mente de la persona ella misma realiza, mi mamá no me abandonó, simplemente no tenían dinero y me dio para adopción y todo salió bien, pero ella me quería. Pero ¿qué tipo de persona, qué tipo de padecimiento, cómo se debe sentir esa persona para ser un candidato que posiblemente la regresión le funcione? ¿Qué trauma, qué es lo que está sintiendo? Hay personas que vienen y si quiero hacer una regresión porque me siento, tengo mucho miedo del agua y no tengo ni idea por qué, nunca he tenido problema y nunca, siempre tengo un pavor del miedo. O sea, una fobia. Agua, una fobia, por ejemplo. Entonces vienen directamente. ¿O tiene miedo de estar en público con muchas personas? Algo así, pero la persona viene directamente pidiéndome la regresión.
Ahora, ha habido veces donde la persona no me pide la regresión, pero sabe que puede ser parte y viene quizás con un miedo al abandono. Y yo simplemente relajo a la persona a ese estado alfa, un poco más profundo, y le digo, regresa ahora al origen de esta condición. Yo no sé a dónde va a ir la persona misma va al origen y me puede entonces dar una historia de abandono en una vida pasada. ¿Qué casos ha tenido usted que puede recordarse, que puede compartir con nosotros? Porque es fascinante. Hay muchos libros sí. que hay donde médicos han regresado a los pacientes y lo que han entendido, lo que reconocen de otras vidas pasadas. Yo no estoy diciendo que existe la reencarnación o nada. Todo el mundo tiene sus propias ideas, sí. Pero está afuera, está en la comunidad. Hay personas que creen en esto y por eso le traemos los programas estos para que sin prejuicio se explique y podemos aprender de lo que hay algunas personas que piensan. ¿Y en qué situación usted ha tenido que ha podido regresar a alguien? Eso del abandono, por ejemplo, una muchacha que le tenía miedo al fuego, o sea, ya tenía 20 y tantos años, o sea, no era para que tuviese miedo de prender hasta una vela. Y también se sentía muchas veces como que estaba sola, que la dejaban sola, y en sí dice, tengo familia, no sé por qué tengo esta situación. Y regresamos y ella... parece que era una muchacha joven y se escapaba con un soldado o algo así, ¿no? Y se encontraba en su vida pasada. Y entonces los padres, como era jovencita, pues la encerraron en el cuarto como castigada. Y el edificio cogió fuego y ella murió en ese cuarto al no poder salir y por haber estado encerrada. Entonces, o sea, no es que la persona ahora pase por el fuego y ser quemada y todo ese trauma, no, simplemente es como que lo ves de afuera, como una película, y realizas todos los aspectos de todas las personas que están envueltos, o sea, ve a los padres que están en la calle queriendo entrar al edificio y rescatarla y no pueden, etcétera, etcétera. Y se da cuenta que fue un accidente, ¿no? Que fue por tal y eso. Entonces, como que ya haces tu paz con esa situación y realizas que eso fue una vida y ahora estás en otra, que realizas también que no, o sea, que no morimos, o sea, nuestra energía, nuestra alma sigue. Y eso también te da mucha paz entender eso. Y es donde yo iba, entonces con lograr eso y entender la situación esa que le causó lo que está sintiendo hoy día, ¿es suficiente para tranquilizar y mejorar la persona? Sí. No hace falta más nada, solamente... Normalmente hago, si hacemos una regresión, hago una sesión más para ver que todo está tranquilo, que todo está resuelto, ya la persona ya ha tenido una semana para ver cómo funcionó todo, se nota más tranquila, duerme mejor, etcétera, etcétera. Y normalmente ya para estar seguro que todo está, o sea, resuelto, ¿no? Y una vez que se logra ya entender o resolver ese problema, ¿se sigue haciendo hipnoterapia de vez en cuando o solamente una vez? No necesariamente, si esa situación se resolvió, hay veces que personas vienen después de meses simplemente porque como la hipnosis es una relajación y hace un de-stress, pues vienen a lo mejor a hacer 1 o 2 sesiones simplemente para, tengo mucha tensión, quiero relajarme un poco, soltar las tensiones y ya porque me conocen y es como un quick fix así a veces de estrés y tensiones, etc. ¿Y hay diferentes tipos de hipnoterapeuta que se especializan en diferentes áreas o todos hacen más o menos lo mismo? No, hay personas que se especializan más específicos solo para fumar o bajar de peso, por ejemplo. No todo el mundo hace las regresiones. Entonces hay personas que trabajan con algo, depende, ¿no? O sea, ya eso es por la persona individual. Ok. ¿Algo más que quieras contarnos sobre la hipnoterapia? Todo el mundo lo puede hacer y no hay que tener miedo, porque estás alerta y sabes lo que estás haciendo. Es simplemente un estado muy natural, es muy natural. Es cuando nos sentamos en un lugar, en el jardín, y nos relajamos y nos olvidamos de todo. Entonces es un estado muy natural. Y podemos aprender, o sea, mi idea es de que cuando tú te das cuenta del poder de tu mente, puedes con todo, puedes controlar tu vida hacia todo lo positivo, a ser más exitoso, más feliz en sí. Y es todo entender cómo tu propia mente funciona. Y eso es sumamente importante. Sin embargo, si ustedes solamente los hipnoterapeutas hacen eso, que le plantean esas ideas
de la posibilidad, de lo positivo, de cómo funciona la mente. Si se enfoca en lo negativo, le va a salir las cosas negativas. Si solamente ustedes pueden hacer eso, es tremendo beneficio que hacen los hipnoterapeutas, porque eso es sumamente importante y eso se sabe que de la manera que uno piensa, es la manera que se le va a desenvolver su medio ambiente. Cambia la manera de pensar, la vida suya va a cambiar. O sea que es algo sumamente fuerte el poder que tiene la mente. Eso sí, eso yo lo creo desde hace muchísimo tiempo. Para todos ustedes que quisieran conocer lo que es un hipnoterapeuta o lo que sea, por favor busquen, siguen leyendo, siguen estudiando en el internet. Por favor pónganme el teléfono y la conexión de María Pilar, ahí lo tienen. Ella trabaja aquí en el sur de la Florida, en Beacon Hypnotherapy Institute. Ahí tienen el teléfono en pantalla. Aprendan, estudien, lean y infórmense. No hay que tenerle miedo a nada de estas cosas. La quise traer a ella porque desde hace tiempo está usando la hipnoterapeuta en la profesión de la medicina complementaria. Ayuda a muchísimas personas y hay muchas personas que no funcionan sin este tipo de terapia. O sea que le queremos traer todas diferentes opciones que hay para que ustedes hagan su decisión, a ver si es algo que le conviene a ustedes. Gracias María. Muchas gracias. Que venga otro día cuando usted quiera. Cuando usted quiera. Y a todos ustedes muchísimas gracias de estar en sintonía con nosotros. Cualquier cosa, por favor, mándenme sus cartas, sus comentarios, drbordenave y susalud.com. Recuérdense que todos estos programas lo pueden ver en ese website y en YouTube también. Estén al tanto por las revistas que lo pueden ver también en el website mío, muy informativo, sabe todos los meses. Muchas gracias de estar en sintonía. Recuerde, sábado y domingo a las 2:30 por este canal, un servicio público se le trae a ustedes para que todos nosotros aprendemos más sobre la medicina y sobre el bienestar. Así que hasta la semana que viene nos vemos. Que Dios los bendiga.